estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, hoy mi corazón, te adoraré. Aquí estás, mi vida sanarás, te adoraré. Aquí estás, mi vida sacarás, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, solo tú, Jesús. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre tú, Jesús. Así eres tú. Cumples tus promesas. Así eres tú. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Abres caminos, mi Dios, así eres tú.
mis queridos hermanos de mi iglesia catedral evangélica y de todo el circuito, al directorio en transición, predicadores, ayudantes y jefes de cuerpo, les saludo en el nombre del Señor, deseando a todos ustedes que Dios les bendiga grandemente. Les habla su hermano Elías Baeza Rojas. Pertenezco a la clase Villa O'Higgins en la comuna de La Florida. Ha querido el Señor que en esta hora les comparta y les cuente a todos ustedes mi testimonio de vida, lo que Dios ha hecho en mí y en mi familia. Para partir del principio, contarles que nací en el seno de una familia cristiana. Soy el menor de 10 hermanos. Vivíamos en un lugar lejano a Santiago, en el campo, una localidad rural cercana a un pueblo llamado Requinoa, y a muchos kilómetros de allí la ciudad más importante de aquella zona, que es Rancagua, con un padre y una madre que conocieron al Señor, le entregaron su vida a Dios, y Dios les ayudó a criar a toda esta familia. Mi padre, un trabajador del campo de nuestro país, haciendo allí una labor quizás muy modesta, muy sencilla, pero honrada y honesta. Así como su labor era modesta y sencilla, sin duda que su paga, su salario, por supuesto, también era muy modesto, muy sencillo. Es ahí a donde podemos entender que Dios tuvo misericordia de nuestra familia, y a pesar de falencias, Él estuvo siempre a nuestro lado. Un padre y una madre que con mucho sacrificio nos sacaron adelante. Una familia que con mucho sacrificio servíamos al Señor, pues vivíamos muy distante de donde estaba el culto que llamábamos el templo, muy pequeño en el pueblo de Requinoa. Entonces era una vida sacrificada, sobre todo para los papás, llevar a todos estos hijos en el verano por calles polvorientas y calurosas, en el invierno calles frías con lluvia y mucho barro. Pero allí el Señor tuvo misericordia de todos nosotros, y nuestros padres, fieles al Señor, incansables trabajadores en la obra del Señor. Corrían los años 60, más o menos, y mi padre, por trabajo material, tuvo que venirse a Santiago. Llegamos acá a Santiago, a lo que era en ese tiempo la comuna de Ñuñoa, una parte también rural de la comuna, en lo que hoy es la comuna de Macul. Recuerdo, y me cuentan mis hermanos, porque yo era muy pequeño, un niño, que al partir mi padre del sur fue a despedirse de su pastor en la iglesia, en la ciudad de Rancagua, donde teníamos nuestra iglesia matriz. Y allí el pastor le recomendaba que cuando se viniera a Santiago, ojalá pudiera encontrar una iglesia, un templo que perteneciera a JBH 40, donde el pastor y obispo era Manuel Umaña Salinas. Con esas recomendaciones nos vinimos a Santiago, y al llegar a nuestro nuevo hogar, mis hermanos, los mayores, salían a conocer el barrio, y un día encontraron unos hermanos en un punto de predicación
y los siguieron hasta el templo donde ellos se reunían. Volvieron felices al hogar a contarle a nuestros padres cuánta sería nuestra alegría cuando nos dimos cuenta de que el templo estaba a no más de 4 cuadras de nuestro domicilio y era felizmente de nuestra JBH 40, dirigida por nuestro querido obispo de aquel tiempo, Manuel Umaña Salinas. Entonces, hermanos, a través de los años hemos visto la bendición del Señor. Qué lindo era poder asistir a aquel templo, a aquella clase, por caminos pavimentados, calles pavimentadas, sin polvo, sin barro, y tan cerquita que quedaba de nuestro hogar. Era una bendición, estábamos muy felices. Allí fuimos bendecidos y tomados en cuenta, los mayores en el coro. Mi padre pasó a ser parte del cuerpo directivo y un día también llegó a ser ayudante de predicador en varias clases de nuestro circuito. Pasaron los años, mis padres fueron llamados a la presencia del Señor después de un trabajo incansable en su obra, cristianos fieles como ninguno, asistiendo a todos los servicios. Mi madre, muy anciana, pero no dejaba de asistir a las reuniones de Dorcas, a la oración de 5 en aquellos tiempos, era a las 5 de la tarde, en fin, todos los servicios que podía asistir, allá estaban ellos, y juntamente con nosotros, su familia. Pero llegó el día que Dios coronó su carrera y los llamó a su presencia. Nuestros hermanos mayores fueron dejando el hogar, fueron haciendo sus familias, casándose y yéndose a los respectivos domicilios donde decidieron vivir. Yo también conocí a la que hoy es mi esposa y contrajimos matrimonio, el cual ya a esa altura fue bendecido en nuestro templo catedral por el que fuera nuestro pastor también y obispo Javier Vázquez Valencia. Una bendición para nuestras vidas. Servíamos al Señor, pero un día decidimos venirnos, alejarnos del hogar de nuestros que nos habían dejado nuestros padres. Adquirimos una casa, una propiedad y decidimos venirnos a vivir ya apartados de nuestra familia. Empezaron a llegar nuestros hijos. Tenemos 3 hijos con mi esposa. Empezamos a conocer otras amistades, nuevos vecinos, nuevos ambientes. Y empezamos a conocer otro mundo. Y lamentablemente debo decir, y con mucha tristeza, hermanos, que comenzamos a alejarnos del Señor. Le dimos la espalda al Señor y vivimos muchos años lejos de Él, sin congregarnos. Mis hermanos carnales, muy preocupados, ellos seguían en sus diferentes lugares donde vivían, asistían a los templos de nuestra catedral, casi todos, y oraban por nosotros. Y nos invitaban a servicios importantes que siempre ha tenido nuestra catedral, en fechas importantes. Nos hacían llegar invitaciones, nos llamaban por teléfono. Bueno, y no siempre les aceptábamos, porque estábamos sumidos en otra vida, en otras amistades, en otro mundo. Pero como para cada cosa el Señor tiene su tiempo. Llegó el año 2005, recuerdo
a fines del año 2005, en periodo de Navidad. Uno de mis hermanos, Luis Baeza, estaba como ayudante de predicador en la clase Arauco de nuestro circuito. Tuvo el sentir de invitarnos porque los predicadores de aquella clase habían invitado al coro polifónico a hacer una presentación allí como fin de año. Coro en el que mi hermano Luis ha participado por muchos años, inclusive todavía él participa activamente, coro polifónico de nuestra catedral. Y como el Señor tenía todo preparado, digo yo ahora, asistimos con mi esposa aquel día, víspera de Navidad. Y esa fue una bendición maravillosa. Allí estaba el Padre esperándonos. Cada vez que yo escucho o leo la parábola del Hijo Pródigo, mi corazón se goza, hermano, porque entiendo de que ese día el Padre nos esperaba con sus brazos abiertos. Fue a nosotros, nos abrazó, besó nuestro cuello, nos dio vestiduras nuevas, puso anillo en nuestra mano y calzado en nuestros pies. Fue una noche de mucha bendición. La palabra del Señor, los coros, los cánticos, las oraciones, todo muy lindo. Salimos de aquella reunión bendecidos con mi esposa. Nos vinimos a nuestro hogar diferentes. Algo había cambiado nuestra vida. Llegamos a nuestro hogar a contarle a nuestros hijos cómo veníamos, llenos de gozo, un gozo diferente al que teníamos cuando estuvimos en el mundo. Ya no necesitábamos las cosas que necesitábamos en el mundo para ser felices. Ya no necesitábamos los amigos que teníamos en el mundo para ser felices. Y fue mucha sorpresa para nuestros hijos saber ese cambio maravilloso que solo Dios puede poner en sus hijos. De ahí, hermanos, la bendición ha sido con nosotros, trabajando en la obra del Señor, en lo que Dios nos mande, aquí en nuestra clase Villa O'Higgins, en nuestra catedral, en diferentes actividades propias de la iglesia. Dejamos las actividades del mundo para unirnos a las actividades de la iglesia. Dejamos las amistades del mundo para unirnos a nuestros hermanos en la fe, que son nuestra familia, donde mejor podemos estar. Y así han sido todos estos años. Llegó el año 2019, que todos sabemos fue difícil para nuestra iglesia, para nuestro país al final del año. Llegó el año 2020 en que esperábamos y orábamos y pedíamos al Señor que fuera mejor. Pero Dios siempre tiene el control de todo. Llegó esta pandemia, hermanos, que sinceramente en lo personal nunca imaginé que podía ser tan invasiva, que podía llegar tan lejos. Fue por allá, en el Asia, un país asiático donde se vio el primer caso. Nunca imaginé que podía llegar hasta nuestro país, hasta nuestra ciudad, hasta nuestro entorno. Y un día amanecí un poco enfermo, en pleno invierno. Era día 1 de junio, por ahí. Sentí los primeros síntomas. Asistí a un CESFAM, un policlínico que hay cerca en mi comuna, y me tomaron el examen del COVID-19. A los 4 días me llaman por teléfono y me dicen que es positivo y que mantenga yo en mi casa, en mi familia, el control. Cualquier cosa
los llamemos a ellos. Hermanos, y ahí pude ver que esto no era un cuento. Esta enfermedad era muy invasiva. Tomó mis vías respiratorias, mi espalda, mis pulmones. Me caía de la cama, hermanos. Mi esposa con mi hijo me tomaban, me ayudaban. Perdía el sentido. Y llegó el día domingo en que mi hijo me llevó nuevamente al policlínico. Nos amanecimos allí, puesto que me pusieron en observaciones, me pusieron suero. Al otro día creo que me tomaron algunas radiografías y me trasladaron al mediodía del día lunes al hospital de la Florida. Yo trabajo en una institución de salud que es la Asociación Chilena de Seguridad, que tenemos el Hospital del Trabajador para todos los trabajadores o gran parte de ellos de nuestro país. Entonces, en el hospital de la Florida fue el momento donde había más pacientes, más enfermos. No tenían una cama, estaba en una camilla, en un servicio de urgencia. Ya llevaba 2 días y era preocupante, hermanos, porque habían allí muchos fallecidos. Mi esposa y mis hijos hablaron con mi jefatura de mi trabajo, hicieron todas unas gestiones para hablar hasta con el director del Hospital de la Florida para que me dejara llevar al Hospital del Trabajador en la Asociación Chilena de Seguridad en la cual yo trabajaba en esos instantes. Cuando me sacaron del Hospital de la Florida, yo no sabía nada, no sabía dónde estaba, qué pasaba conmigo, perdí el sentido, hermano. Gran parte de mi estadía en los hospitales fue bajo inconsciencia total, producto del COVID-19 y producto también del tratamiento que hacían los médicos para controlar la enfermedad, lo cual era muy invasivo. Pasaba mis noches en la UCI. Yo, ahora que salí de ahí, como tengo amistades ahí porque trabajé más de 20 años en ese lugar, me llaman y me dicen: Elías, lo tuyo fue solo un milagro. Sí, les digo yo, un milagro. Muchos de ellos, todos conocen que soy hijo del Señor y lo tienen que asociar a esto, a que Dios, en su voluntad, en su amor, en su misericordia, me sacó de aquel lugar. Pero hermanos, no es mentira. No sé si noche, no sé si madrugada, porque no sabía la hora que era. Tenía momentos en que había un poco de lucidez y sentía el dolor a mi pecho, sentía el dolor en mi espalda, sentía la angustia de no tener respiración y me desesperaba y sufría. Y sepa usted, y debo reconocerlo, que tuve mucho miedo, mucho temor de perder la vida. Y tuve mucho temor, y aquí es donde yo creo que estaba mal enfocado, porque tenía mucho temor de perder a mi esposa, a mis hijos, a mi hogar, y era ahí donde yo quería volver. En los momentos de lucidez, que fueron muy pocos cuando estuve grave. Y en un momento de esos, una madrugada, cuando sentía que la muerte me acariciaba mi espalda, quizás porque era un momento muy difícil, y tuve un encuentro con el Señor. Me acordé que era hijo de Dios y le dije: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. ¿Por qué estoy privilegiando las cosas materiales? ¿Por qué estoy privilegiando mi hogar, Señor, mi esposa, mis hijos? Cuando si es el momento en que tú me quieras llevar, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Pero llévame tú, Señor bendito. No quiero perder la vida sin que seas tú el que me lleves, Señor.
y tuve un encuentro con el Señor, quizás muy pequeño, quizás muy cortito, porque el momento que tuve de recobrar el sentido eran instantes solamente. Y allí le entregué mi vida al Señor y pedía perdón a mis hijos, a mi esposa, en mi conciencia. Pero sabía que con el Señor estaba mejor. Y allí, hermano, volver de nuevamente a la inconsciencia, pero ya con una tranquilidad en mi espíritu. Y de allí, como sabemos que el Señor tiene el control de todo, el Señor me empezó a restaurar. Me dicen que mi estado era muy, pero muy grave. Se hizo todo lo posible en el hospital. Ahí es donde podemos decir que el hombre pone todas sus capacidades, toda su sabiduría, todo su conocimiento, los médicos, al servicio de la salud y la medicina del hombre, en este caso, de mi persona. Pero sabemos que la capacidad del hombre es limitada. El único que es capaz, el único que tiene poder ilimitado, sabiduría ilimitada, es Cristo el Señor, a través de Dios Todopoderoso. Y mi trato había sido con Él. Y empezó a entregarme oxígeno. Él empezó a limpiar mis vías respiratorias. Él empezó a hacer recuperar el conocimiento. Todo fue poco a poco. Me cambiaron de sala. Me llevaron a la unidad de intermedio. Ya salí de la UCI, de los críticos. Pasé a intermedio, donde vi con mis ojos cómo personas que estaban ahí al lado mío se iban y los sacaban porque no habían resistido y la muerte se los llevaba. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de mí. Siempre decía yo y escuchaba de verdad testimonios de hermanos, decían que el Evangelio se tiene que predicar con testimonio propio. Yo decía, Señor, ¿cuál va a ser mi testimonio? Yo tenía el testimonio lindo de haber nacido en una familia cristiana, de haber visto que el Señor nunca nos abandonó. Pero el Señor quería que tuviera y que pasara por esta adversidad, por así decirlo. Sabemos que la adversidad es el puente para el cristiano donde pueda acercarse más al Señor, donde pueda tener una relación más estrecha con el Señor, una comunión más estrecha con el Señor. Y creo que eso sirvió, estar en ese hospital, estar en esa cama, estar ahí en la UCI, sirvió para que yo aprendiera a tener con el Señor una relación más estrecha, acercarme a Él, hablar con Él, contarle todo lo que estaba pasando. Y de ahora en adelante no quiero que nunca más nadie me aparte del amor de Cristo. ¿Quién me puede apartar del amor de Cristo?, decía el apóstol Pablo. Nada, nada, ni hambre, ni muerte, ni espada, ni dolor, ni enfermedad. Cada día le amo más al Señor porque Él es fiel, es verdadero. Él tenía el control de mi vida en aquellos instantes y me sacó en salud. Hay un corito que dice, si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le digo, debo mucho a mi Señor. Yo le debo mucho a mi Señor. Y del día de hoy prometo, Señor, ser fiel hasta la muerte. Donde tú me mandes, Señor. Donde tú quieras que yo esté, allá voy a estar. Gracias doy a Dios por esta gran bendición, por esta gran misericordia y porque hoy tengo un testimonio vivo, hermano querido. Y ese testimonio vivo no es solamente mío, ese testimonio es suyo también, porque usted oró por mí. Cuando usted hace la oración por los hermanos del COVID-19, oró por mí y ha orado por muchos más. Y seguiremos orando.
por muchos más, para que el Señor los rescate, los restaure. Y si Él se los quiere llevar, quiera Dios que así sea, que estén preparados, como cuando yo le dije: Señor, si quieres llevarme, esta es la oportunidad. Pero Dios quiso dejarme y aquí estoy para trabajar al Señor. Este es mi testimonio, quería compartirlo con usted y decirle que nunca se canse de orar por su hermano, que Dios vive para siempre y tiene el control sobre nuestras vidas. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde y que esto sea de bendición para todos los que le escuchen y que sirva para que cada vez tengamos más fe y confiemos más en nuestro Dios, este Dios verdadero, vivo, eficaz, real. Dios le bendiga.